Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy tengo como invitada a Cindy Heredia. Ella está desde Ecuador con nosotros. Ella es educadora y ha trabajado por 18 años en voluntariado juvenil y dirige allá en Ecuador la Fundación Espacio Joven, que es un espacio educativo de participación comunitaria, y un proyecto que se llama Escuela Libre, que tiene que ver con cuidar el bienestar físico y emocional de los docentes. Cindy, muchas gracias por haber aceptado y por estar aquí con nosotros en el Club de la Limonada. Gracias a ti, Sandy, que es una oportunidad realmente muy especial porque siempre hay tantas historias y tantas experiencias que contar y a veces muy poquitos espacios para poder hacerlo. Encantada de la vida de que nos cuentes, porque además la razón de invitarte es porque la historia de estas fundaciones y todo lo que sucedió antes y lo que ha pasado con la pandemia es una historia pues de resiliencia, es una historia de sobreponerte a situaciones adversas y de, a pesar de que todo pintaba al revés, lograste lo que te proponías. Entonces, quisiera que empezáramos, vámonos al principio. ¿Cuál ha sido recientemente el limón más amargo que te ha tocado probar? El limón más amargo fue que yo regresé a mi país porque estuve estudiando en Barcelona. Era difícil, o sea, para mí la experiencia como migrante en el aspecto emocional fue difícil. Entonces siempre tenía esta idea de, no, yo voy a regresar a Ecuador y voy a recuperar mi vida. Era lo que siempre me decía, no, yo regreso a Ecuador y yo recupero mi vida, todo estaba aquí. Estuve 2 años. Entonces cuando regresé a Ecuador, bueno, pude regresar al departamento donde vivía antes, pero ya había perdido muchas cosas, ¿no? O sea, amistades que hicieron su vida cuando yo no estaba, un trabajo que siguió adelante cuando yo no estaba, muchas cosas y encima la pandemia. Entonces, todo este escenario de sueños, metas, de que voy a recuperar mi vida cuando volviera a Ecuador, no, o sea, no estaba nada más lejos de eso, ¿no? Empecé, bueno, vi el tema de la pandemia, la cuarentena. Guayaquil, la ciudad donde yo vivo, pues fue el epicentro de la pandemia dentro de mi país. Historias terribles, el colapso no solamente el sistema sanitario, también las morgues. Tú te levantabas y solamente veías videos, imágenes, noticias terribles de cosas que estaban pasando mientras tú estabas encerrado dentro de la casa sin saber qué hacer. Y encima mis papás, pues yo vivo en el departamento con mi esposo y mis papás, que son de la tercera edad, ellos viven solos en su casa. 3 meses estuvimos encerrados sin poder verlos, sin saber, sin poder hacer nada por ayudarlos. Era algo muy frustrante. Pero también vino que de todos estos sueños que yo intentaba pues, reconstruir en este regreso a mi país y todo lo demás, estaba pues lo laboral. Yo entré a trabajar en un colegio justamente cuando empezaba el tema de la pandemia, entonces tuvimos que obviamente reconstruirlo todo, la educación en línea, la capacitación, pero me encontré en un entorno laboral terrible. O sea, creo que la pandemia ya hacía la situación emocional muy difícil para todos, posiblemente para los directivos del colegio también lo era, pero en medio del duelo, en medio del dolor, vi muchas situaciones de agresión, de violencia psicológica hacia los maestros. Y era algo muy duro porque yo decía, o sea, ¿cómo es posible que los traten así? Yo en reuniones por videollamada con mis compañeros veía la tristeza, el dolor. En algún momento escuché a quien era mi jefa directa llorar porque la impotencia de saber, nos está pasando esto y encima nos tratan mal, y encima nos agreden, y encima nos presionan, nos piden perfección, nos piden resultados. Y hubo un día en el que me tocó a mí ser la que cayó en el sorteo y yo recibir por parte de quien era pues directiva principal de la institución toda la carga de la agresión. Y yo me encontraba emocionalmente tan frágil que no pude con eso. O sea, tuve una crisis nerviosa a raíz de ese evento. Te recuerdo que yo terminé esa llamada donde pues, me dijeron tantas cosas terribles y salí de esta oficina porque estaba aquí y salí a la sala a llorar. Y mi esposo me escuchó llorando, pero era una desesperación porque había resistido tantas cosas, pero ese día fue como, el limón más amargo que me pudo haber comido fue ese suceso, porque
puse tanto empeño en recuperar mi vida, en lo laboral, en dar lo mejor de mí, para luego vivir una escena de maltrato. No, era la carga de dolor que sentía tan grande, y mi esposo no entendía, no estaba asustado, ¿qué pasó? Y yo solo me escuchaba llorar y llorar y llorar, y yo no sabía ni cómo explicar que, que tenía esta experiencia, esta marca que ya sobrepasaba más de lo que emocionalmente podía resistir. Y obviamente puse mi renuncia a este lugar, y de lo amargo salió lo dulce, porque salieron de allí buenas iniciativas como, uno, crear la fundación, crear Espacio Joven, y dos, crear este proyecto de bienestar docente que salió de una experiencia dolorosa. Salió allí la necesidad de hacer visible un problema que no era solamente esa institución, porque yo empecé también a hacer mi exploración, y claro, sabiendo que yo ya no trabajaba en ningún colegio, igual Guayaquil es una sociedad bastante pequeña, reducida en términos de ese tipo de educación, y claro, me empezaban a contar historias de que este no era el único lugar donde pasaba eso, pasaban en muchos más lugares situaciones de violencia, de maltrato, de estrés laboral, y de simplemente no poder hacer nada, de no poder decir nada, porque si hablas, la consecuencia es perder tu trabajo. Oye, Cindy, dime una Es muy cosa, difícil. ¿esto es algo que tú crees que se acrecentó con la pandemia? Porque obviamente el tener que cambiar la forma de hacer las cosas para los docentes, digo, lo vivimos también los padres de familia en casa, ¿no? Pero para los docentes fue un cambio abismal donde la expectativa de mantener a los niños ocupados, de mantenerlos atentos, de poder entregar todo el contenido que se tenía que entregar, de mantener, digamos, la productividad que se esperaba, y de repente verse también retados a nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. ¿Eso crees tú que, digamos, explotó generando aún más estrés y más malestar con los docentes? Totalmente, totalmente, porque el sistema no ha sabido adaptarse a estas nuevas circunstancias, sino que todos, esto no solamente pasa en Ecuador, pasa también en otros países. Intentamos replicar lo que sucedía antes, cómo se manejaba el sistema antes, a este nuevo escenario que no es igual. Vivimos como un estado de negación, y por lo tanto, como queremos hacer lo mismo, entonces, claro, ¿a quiénes explotamos entonces? A los maestros para que cumplan, a los padres para que hagan un trabajo para el cual no estaban preparados, a los niños, a los jóvenes, asumiendo de que no, esos niños son jóvenes, ellos saben cómo manejar la tecnología. No todos saben cómo manejar la tecnología, no está al alcance de todos. Y hay muchos debates, pues también piensa que la educación privada y pública son dos universos diferentes. Créeme que ninguno es mejor que el otro. Pienso, en mi caso, pues yo trabajo en el sector privado, son empresas. Entonces, claro, las empresas, ¿qué quieren hacer? Producir, porque tienen que ganar, porque tienen que pagar sueldos, pero eso solamente incrementó el malestar en los entornos laborales, porque ahí venía la presión de que el colegio te da la mejor oferta educativa de educación en línea, el colegio te da el mejor descuento, cuando tienes el escenario de que también están perdiendo muchos empleos, entonces los padres no pueden seguir pagando las mensualidades de los colegios, los niños no pueden seguir estudiando. Es el caos, fue mucho encima de los hombros de todos. Y tú además traías, porque tuviste, digamos, la confianza de compartirme, que además tú venías cargando todo un tema emocional también desde antes. Sí. Totalmente, totalmente. Yo decía, y son cosas que decía de forma muy errónea, ¿no? Yo decía, la última vez, le decía sobre todo a mi esposo, la última vez que yo fui feliz fue antes de irnos a Barcelona, porque fue un cambio muy fuerte para mí. O sea, yo antes pues, tenía mi trabajo, era maestra de lengua, estaba contenta con mis chicos, hacía muchas actividades, además del tema de la docencia, me sentía muy plena, renuncié a todo, tuve un cambio de vida, en el cual yo solamente era una estudiante de maestría, y todas estas concepciones erróneas que yo tenía de ser productiva, que todo el tiempo debía ser productiva, de que todo el tiempo mi autoestima se debía medir por los logros, todo eso se derrumbó. Entonces mi vida empezó en una crisis allí, y regresé, y como claro, no recuperé mi vida, entonces todo se comenzó a incrementar, y entré en una profunda depresión, sin trabajo. Al principio era como, me liberé de esa situación, pero luego fue como, bueno, ok, quiero emprender, quiero hacer mis proyectos, pero no todos los días tenía la capacidad, uno, de levantarme. Eso era lo más difícil. Dos, aún en los días buenos, me pasaba que me quedaba aquí en el computador, en esta misma oficina, paralizada en 3000 pensamientos de, ¿y si no funciona? ¿Y qué voy a comer?
ok, pero los ahorros se te van a acabar. ¿Y qué vas a hacer luego? Nadie vive de hacer el bien, uno vive del trabajo, alguien te tiene que contratar. Y cada vez se iba haciendo más difícil lidiar con mis pensamientos. O sea, me afectaban el cuerpo, me dolía la cabeza, me dolían los hombros, me dolía la cara. Si estaba durmiendo, no dormía en paz, porque no dejaba de soñar con los problemas. Si me tocaba levantarme, no me quería levantar, porque ¿a qué me levanto? Si ya no sé ni qué hacer, tenía muchos sentimientos, incluso de culpa, porque decía, ok, tuve una situación de maltrato laboral, pero yo pensaba, ok, otra persona tranquilamente lo hubiese manejado y no renunciaba, pero yo no pude y me culpaba todo el tiempo por eso. No, yo no pude manejarlo. Mis otros compañeros no renunciaron. Yo renuncié porque yo no pude y eso me perseguía todos los días. Fue sumamente difícil. Me imagino, porque y eso me parece importante, fíjate, curiosamente, el día de hoy que estamos grabando esto, probablemente cuando salga al aire ya será mucho más adelante, pero justo el día de hoy es el día de awareness de la depresión. Y creo que es súper importante que la gente que no la padece o que no la ha padecido entienda que implica una serie de situaciones que pareciera que la gente está como aletargada, como distraída, como desganada, pero bueno, pues échale vitaminas, salte al sol, haz ejercicio y tan, se acabó, ¿no? Y esto va mucho más allá, donde puede haber empezado por un tema emocional, pero llega un momento donde también ya hay un desbalance químico. O pudo haber empezado al revés, pudo haber empezado por un desbalance químico. Luego no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero este estado que tú narras de no poderte levantar, de estar constantemente con estos pensamientos de autoculparte, de este Voldemort que yo le llamo, ¿no? Que todos tenemos, pero que cuando uno entra en un estado de depresión, su voz, bueno, se incrementa enormemente autoflagelándonos y culpándonos y juzgándonos, y entonces la culpa y la vergüenza se suman al malestar y entonces se hace una bola de nieve enorme. Y yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo saliste de ahí? ¿De qué recursos o de qué herramientas echaste mano? Pues mira, pasó algo maravilloso. Yo siempre he sido como muy cuidadosa, no sé en qué punto es bueno o es malo, pero esas situaciones siempre las compartía con mi esposo. O sea, él sí, él obviamente, pues es imposible que él no vea el dolor que era cada día más evidente, pero nunca lo compartía con mis padres porque yo decía, esa preocupación no se la voy a dar a ellos. Entonces, esta capacidad de fingir también es agotadora, porque Sí. claro, cuando ya los podía ver, era como, ellos no se pueden dar cuenta que he llorado, ellos no se pueden dar cuenta de que por dentro me siento destrozada, pero quizás era tan evidente lo que me sucedía que un día mi mamá me dijo, mira, están pasando tantas cosas y quizás tienes que pedir ayuda, ¿te gustaría? Ella sabía que yo no estaba trabajando, que no tenía ingresos, por tanto era totalmente imposible para mí poder acceder a un servicio de salud mental porque no lo podía costear. Entonces ella me dijo, tú busca un psicólogo que tú consideres que es adecuado y yo te lo pago. Y yo fue como, ok, que lo que hace, no sé, lo que hace una madre, ¿no? Lo que una madre puede ver, lo que de repente uno no ve, sin que yo le haya contado nada. Y efectivamente fui, busqué, hice toda mi investigación. Sé que para muchas personas es difícil encontrar a un terapista adecuado. Yo tuve la fortuna de encontrar a alguien que realmente fue muy competente. Y tomé esta decisión que cuando puedo la comparto porque pienso que nadie debe tener vergüenza de decirlo. O sea, es tan valioso un espacio de empoderamiento que ha sido de tanto crecimiento que ni siquiera a veces yo puedo creer que me siento como una persona nueva. Ha sido a través de la terapia. Entonces, desde la primera sesión, yo recuerdo que la primera sesión llegué, o sea, estaba llorando, no creo que no hice otra cosa más que llorar, explicando lo que pensaba de mí, explicando cómo me sentía, cómo estaba viendo mi vida. Y yo recuerdo que yo le dije a la psicóloga, yo le dije con mucho respeto, yo creo en ti, o sea, todo lo que tú me dices, o sea, yo creo en tu capacidad como profesional, o sea, creo, pero quiero que sepas que yo no creo en mí, que yo he intentado de todas las formas posibles estar bien y no lo he logrado. Creo que todo el mundo puede ser capaz de recuperarse, menos yo. Y entonces ella me dijo, ok, está bien, no crees en ti, pero cree en mí.
Y empezó un proceso maravilloso, maravilloso, en el que sí puedo, hay una cualidad que yo definitivamente voy a destacar en mí, y es el hecho de ser una paciente muy obediente, Ok. porque eso sí, y es muy extraño, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos la terapia y la psicóloga empezó a darme una serie de ejercicios, yo le decía, ok, ninguno de estos me gusta. Por ejemplo, empezó por mandarme a hacer ejercicio, cosa que siempre he detestado. O sea, yo le decía, a mí hacer ejercicio me amarga, me molesta. ¿Y por qué me molesta? Porque me molestan todas las cosas para las cuales no soy buena. Por lo tanto, no me gusta hacer ejercicio. Pero ella me decía, ok, mira, finge que te gusta. Hazlo, solo hazlo, finge. Y resulta que eso fue un día miércoles y tenía que empezar todos esos ejercicios, era lo inicial, todos los días, nada, miércoles, nada, dormí todo el día. Jueves, dormí todo el día. Llegó el fin de semana y los fines de semana para mí siempre eran más duros porque tenía esta culpa de, como no fui productiva de lunes a viernes, no me merezco un fin de semana, por lo tanto lo pasaba fatal. Pero ya llegaba el lunes y yo dije, no, yo no puedo ir el miércoles a la consulta y decir que no hice nada. Voy a empezar, voy a fingir. Y así empecé a hacer un poco de ejercicio físico y lo hacía y lo odiaba, o sea, lo detestaba. Y llegué el siguiente miércoles a mi cita y me dijo, bueno, ¿y cómo te fue? Y le dije la verdad, no le dije, a ver, mira, yo los primeros días no quise hacer nada y cuando lo empecé lo detesté, lo detesto, no me gusta. Y me dice, no importa, sí, finge. Y pasó que efectivamente comenzó a darme más tareas de muchas cosas que no me gustaban, sobre todo porque yo le decía a ella, es que yo siempre, yo crecí en un hogar muy perfeccionista y mi autoestima se construía de los logros. Entonces, si no habían logros profesionales, si no hay talentos desarrollados, pues no lo hago. Por ejemplo, yo no sé bailar. Yo a una fiesta voy a conversar, pero no bailo porque si soy mala bailando me acomplejo y ya no lo quiero hacer. Y resulta que ella decía, no, pero baila, bailar activa. Y me iba dando una serie de recomendaciones y todo lo fui poniendo en práctica, muy obediente. Y de repente me di cuenta de que me hacía sentir bien. Y eso fue lo maravilloso. O sea, cuando me di cuenta que, o sea, yo me levantaba 9 de la mañana, pues no tenía nada que hacer, o sea, no tenía un empleo, nadie que me exija, y me levantaba sumamente culpable. Pero de repente me di cuenta que me levantaba a las 8, sola, sin alarma, y me sentía bien. Hoy en día me levanto a las 6:30, siento Muy que es un bien. logro maravilloso, y estoy contenta. Y bueno, y empecé así, ¿no? Empecé a correr, que me canso mucho, porque no tengo un buen estado físico y cada vez voy incrementando más, hago yoga, pero soy un palo, soy súper tiesa, pero bailo, lo cual sigo siendo muy mala, pero he aprendido a poder disfrutar de hacerlo, o sea, ya no me importa ponerme una meta de, por ejemplo, mi esposo me decía, no, pero ponte, no sé, que vas a correr 2 kilómetros. Yo, a mí eso no me importa. Si yo me comienzo a poner metas, me amargo, me estreso y ya dejo de disfrutarlo. Yo bailo y me encierro aquí, porque aquí hago todo. Aquí me encierro a bailar 10 minutos, busco tutoriales de canciones que me agraden y lo disfruto. Soy malísima, pero río, cosa que hace mucho tiempo no hacía. Salgo a correr y río, ya no me amargo, río, me canso, sí, que no logro quizás ni 1 kilómetro, pero río. Y así empecé a hacer, y voy buscando todo el tiempo cosas nuevas, he empezado a pintar también, tampoco sé dibujar, pero no me importa. Entonces coloco música que me guste y me gusta mucho el rock, me gusta mucho el rock latino. Entonces cuando escucho el sonido de las guitarras, la batería y siento, a mí me relaja. Entonces, y nada, cojo la acuarela y comienzo a pintar de acuerdo a cómo siento la música. Mi esposo tiene una guitarra y comencé a buscar tutoriales en YouTube como para aprender a tocar sin que, y eso, ¿no? Perdonándome el hecho de que, o sea, no sé tocar guitarra y quizás aprenda como en 10 años, pero estoy aprendiendo una capacidad que en 34 años nunca tuve y es de disfrutar de las cosas solo por el hecho de hacerlas, sin que me importe ser buena en eso, sin que me importe ser productiva. Y esa es otra cosa, porque en mi agenda diaria, como que también ya voy implementando hábitos de cuidado que antes me hacían sentir culpable, ¿no? Porque yo pensaba, no, esta persona exitosa y productiva que quiero ser, trabaja de 7 a 11 de la noche y no para nunca. Y también tuve mis etapas, ¿no? En las que yo le decía a mi psicóloga, ok, hay días que me siento mal porque tengo tantas horas que entre el yoga, entre correr, entre pintar y entre bailar, le digo, siento que es como un lujo de vida.
también uno como que tiene esa idea de que es que tengo que merecerme llegar al fin de semana para descansar. Y me siento culpable de tener rutinas diarias de autocuidado. Aún sigo trabajando en eso, ¿no? De decir, no, es que me lo merezco. O sea, sí, sí me merezco todos los días estas rutinas de autocuidado. No, no tengo que trabajar hasta las 11 de la noche, 12 de la noche para decir que soy productiva y exitosa. Hay días de más carga laboral, sí, hay días que no. Y créeme que una de las cosas maravillosas que, aparte de sentirme tan bien conmigo misma, de recuperar este ánimo de vivir, de querer levantarme por la mañana, pues también está la lucidez para trabajar. Los proyectos como la fundación, el proyecto de bienestar docente, por mucho tiempo se quedaban en papel porque me llenaba de tantos complejos, de tanta esta idea de yo no sirvo, no vales la pena, el proyecto vale la pena, tú no vales la pena, hay gente más capaz que tú que pueda hacer esto. Hoy se cambia, ¿no? Me siento mucho más lúcida para trabajar porque igual es algo creativo, emocional, intelectual. Entonces, si tú no estás emocionalmente bien, no le pegas a una. Así es, y qué importante haber tenido esta experiencia para poder verdaderamente, ¿no?, nutrir tu proyecto del cuidado del docente con toda esta experiencia que tú ya tuviste. Me llama la atención particularmente, bueno, hay varias cosas de lo que nos cuentas que te agradezco que nos compartas. Una de las cosas es cómo estos perfiles, y yo me confieso, yo soy como una perfeccionista en remisión, digamos, cómo este perfil que estamos tan acostumbrados a hacer, lograr, echados para adelante, ¿no? Racionales, planeadores, etcétera. Cuando vienen este tipo de situaciones donde se nos desbalancea el plan, donde la expectativa no se cumple, digo, a todo mundo le pesa que su expectativa no se cumpla de una u otra forma, pero quienes tenemos este perfil nos pega con mucha, mucha mayor fuerza. Y esto que tú mencionas de darnos permiso, de ser imperfectos, de intentarlo aunque no nos salga, de jugar un poco, de dejar de ser tan rígidos y tan exigentes con nosotros mismos, es indispensable para poder recuperar la salud mental y el gozo por la vida. Y me parece súper, súper importante mencionarlo y rescatarlo. Y lo que te quería preguntar a continuación es, ahora, ¿cómo tomas toda esta experiencia de vida y este anhelo por ayudar a quienes vivieron situaciones como la que te tocó vivir a ti? ¿Y cómo logras darle vida a tus proyectos? Yo, como tú lo comentabas al inicio, yo trabajé en voluntariado desde que tengo 16 años. O sea, el servicio ha sido algo inherente en mí. Que quizás por temas de la crianza, la personalidad, también tuve el mal hábito de creer que debía ser alguien que todo el tiempo tenía que entregarse a otros y no cuidar de sí misma. Ahora estoy trabajando en eso. Entonces, hacer estos proyectos, pienso que también las experiencias de vida, cuando uno ha sufrido, yo pienso que del dolor salen cosas maravillosas. Para mí el trabajo con la juventud, y es lo que hace la Fundación Espacio Joven, es algo esencial. Y viene porque yo también en la adolescencia, pues también viví dolor, también viví soledad. Cuando veo mi pasado pienso, ok, habían rasgos depresivos desde que era adolescente, pero yo no lo sabía, porque no se hablaba de salud mental. De la experiencia que tuve con este colegio, del dolor que viví yo, del dolor que lo viví los compañeros, dije, ok, de este dolor puede salir algo maravilloso. Porque si en mí está el ver soluciones que otros no ven, o ver necesidades, mejor dicho, ver necesidades que otros no ven, entonces démosle solución a esto. Y ahora tomo esa experiencia, y sobre todo tomo la sensación de bienestar que hoy tengo para poder compartirla a otros y decirle a la gente, o sea, tú tienes derecho al bienestar, sobre todo al maestro, tú tienes derecho al bienestar. Hoy pienso, ok, ¿sabes qué? Sí, renunciar, no estuvo mal, no fui cobarde, no fui débil, renunciar, hice lo correcto, porque yo tengo derecho al bienestar. Y salió algo maravilloso de allí, que es todo este plan de poder trabajar en el bienestar emocional y físico de los docentes, cosa que nadie ha visto, pero hoy lo estoy viendo yo y es en lo que quiero trabajar. Igual en la parte de la fundación, nosotros también tenemos programado trabajar un proyecto de educación emocional con los jóvenes, porque también es algo de lo que no se habla, ¿no? Asumir que porque uno joven tiene que estar bien y feliz, este también es otro gravísimo error, ¿no? O sea, el sufrimiento, la depresión no tiene edad, lo sufren los niños, lo sufren los jóvenes, lo sufre el adulto. La gente te ve y piensa, no, pero ¿qué tienes tú de quejarte en la vida? Sí,
hay cosas, hay problemas emocionales, hay desórdenes químicos, como tú bien lo decías, no se sabe qué va primero, pero es real. Y en este momento de bienestar que experimento, pues es con mucha más razón en la que quiero poder llevar eso a la comunidad. Y que sobre todo, que se hable con libertad de esto, es lo más importante también. Que no debe darnos vergüenza. Que no debe darme vergüenza decir, no, yo tengo depresión. No me da vergüenza decir, no, yo voy a terapia. Y he experimentado recuperación en eso. Y el hablarlo también da mucho poder, da mucho alivio. Totalmente. Cuando tratamos de tapar el sol con un dedo, lo único que hacemos es que yo me imagino una caricatura donde, ya sabes, vas en un barco y de repente se perfora y tratas de tapar la perforación y se perfora por otro lado y tratas de taparla y entonces ya metiste todos los dedos, los pies, la nariz en los agujeros para que no se hunda el barco. Y al final, cuando tratamos de que nadie se entere, que nadie lo note, y estamos en la negación y en la resistencia de esto que estamos sintiendo, lo único que hacemos es empeorar la situación y que acabe brincando de alguna forma quizá más violenta. Entonces, creo que además es importante hacer como mucha conciencia de que este tema de la depresión y la ansiedad es la otra pandemia que está sucediendo mientras nosotros hablamos a nivel global y que, como bien decías, no distingue raza, no distingue religión, no distingue edad, no distingue estatus socioeconómico, tiene mucho que ver con la vivencia subjetiva personal, ¿no? Con las herramientas que cada quien trae de vida, con la estructura de personalidad que cada quien tiene y con las circunstancias que le tocan a cada quien. Entonces, adquirir herramientas para poder sobrellevar de una mejor manera la parte emocional que te ayude a ser más resiliente ante todas las circunstancias para poder salir adelante, para poder tener proyectos, para poder volver a ser productivo, para poder volver a ser feliz, es imprescindible. Entonces, te felicito muchísimo por esta labor que decides hacer de cuidar a los que cuidan, ¿sabes? Porque así como el personal docente, me imagino, por ejemplo, el personal médico y las enfermeras, toda esta gente que tiene esta labor de cuidar al otro, pero ¿quién los cuida a ellos? Entonces, te aplaudo muchísimo que hayas optado por este emprendimiento social y me gustaría preguntarte si alguien, digo, obviamente mayoritariamente este programa se ve en México, aunque espero que nos estén viendo en otros lugares, pero si hay gente que esté interesada en saber un poco más de tu proyecto, en platicar contigo, en apoyarte de alguna manera, ¿dónde te pueden localizar? Ha sido muy interesante porque siempre trae más novedad, no sé por qué, el tema de la fundación con los jóvenes que el tema de los docentes. Y pienso yo que es porque los maestros se han resignado a creer que su realidad es lo que tienen que aceptar y no más. Entonces todo va por la juventud, como tú lo dices. ¿Quién cuida a los que cuidan? Porque en ámbitos educativos, con personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, les atrae más, ay, ¿qué hacemos por los jóvenes? En lugar de decir, pero ¿y qué hacemos por los maestros? Tenemos que trabajar por los maestros, ellos son los que cuidan a los jóvenes. Entonces, para conocer un poco más de este proyecto, sí, pueden ir en Instagram, a Escuela Libre EC, sino también en Facebook, Escuela Libre EC. Justamente, no sé si, bueno, yo creo que aquí se ve un poco a la inversa. No, sí se ve. En este año, algo muy lindo que pude hacer en diciembre, y lo hice porque me sentía mucho mejor, es sacar como un prototipo de un diario para el bienestar docente. La idea es que en el próximo año, esto es solo un prototipo, la idea es el próximo año poder trabajarlo y que sea como un diario de bienestar emocional para los maestros. Son una de las tantas cosas que quiero sacar, pero claro, es que es difícil cuando los mismos maestros no están cogiendo conciencia o las instituciones aún menosprecian el tema. Hay una muy baja valoración social del docente. Quiero pensar y espero, soy muy optimista en ese sentido. Por lo menos por parte de una gran parte de la sociedad que somos los padres de familia, creo que el darnos cuenta del nivel de paciencia, del nivel de entrega, de la cantidad de tiempo, de la cantidad de energía que se necesita para estar con los chavos, mantener su atención, poderles transmitir, poderles enseñar, pues yo no sé a los demás, por lo menos a mí me queda clarísimo. Yo hoy valoro, yo creo que 100% más a los maestros de mis hijos. Qué bueno, qué bueno. Y es que sí tiene que ser, así debe ser, porque 8 horas de pie. Si trabajas con niños, eso es brinca, canta, salta, baila. Si trabajas con adolescentes, tienes que tener realmente
mucha paciencia, mucho amor, mucha contención emocional, o sea, la cantidad de abrazos, de lágrimas que he tenido que recoger de los chicos, manejar situaciones, ser padres. Y si es difícil ser padre de adolescente, ser maestro de un adolescente y ser un segundo padre, cuesta mucho. El trabajo administrativo, el trabajo académico, uno hace muchas más horas de las que a uno le pagan. Y se presenta aún así el día lunes con toda esa carga encima. Entonces, hay buenos maestros que resisten por vocación, pero también hay malos maestros que se terminan convirtiendo en malos maestros precisamente porque el trabajo es duro y no siempre hay la recompensa que se merecen por todo lo que están realizando. Entonces, es bueno, es maravilloso que tú como mamá hoy puedas ver esta nueva faceta del docente. Lamentablemente no todos los padres lo ven así, pero para eso está el proyecto, ¿no? También para visibilizar, para crear conciencia a toda la comunidad de que hay derecho al bienestar. Si hoy pudieras dejar una semillita sembrada, Cindy, en la gente que nos está escuchando, ¿cuál te gustaría que fuera? Que aprendan el valor de dar gracias a todos. Gracias a uno mismo, porque por resistir cada día, por ser sobrevivientes a lo que nos ha tocado vivir. Y darle gracias al otro. Por ejemplo, en el caso de los maestros, nadie les da las gracias. Creen que que reciban el salario por el trabajo que realizan, está bien, es lo justo, pero ¿saben qué? Un gracias también les viene bien. La palabra decirle gracias a alguien tiene un impacto maravilloso. Hay que saber reconocerse a sí mismo y también reconocer al otro. Y yo pienso que esa es la semilla más bonita, el valor de agradecerse a uno mismo y de agradecerle al otro por el esfuerzo, por el trabajo que hace. Reconocer, el reconocimiento es tan bonito. Si uno, si en terapia ha aprendido, pues que debo reconocer mis logros y celebrármelos, intento también extenderlo hacia los otros, porque si a mí me hace bien, por supuesto que si yo decirme cosas lindas me hace bien, pues cuando alguien de afuera me las dice, con mayor razón. Claro, y tú poder decírselas a otros, un regalo enorme que le puedes hacer, que le puede cambiar la energía del día, de la semana, del mes o hasta de su vida, ¿no? Te agradezco, pues hablando de gratitud, yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tu historia. Te deseo todo el éxito del mundo en tu emprendimiento. Y bueno, pues espero que nos mantengamos en contacto. Estamos en este máster de innovación social donde tuve la oportunidad de conocerte. Y bueno, pues espero ver a lo largo de este año cómo florece tu proyecto. Te deseo muchísima suerte y de verdad muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sandy, por el espacio. Hacen falta, es un espacio refrescantes para poder hablar con libertad de todo lo que tiene que ser dicho. Y bueno, a todos los que nos escucharon y nos prestaron su atención el día de hoy, también muchísimas gracias. Esto es el Club de la Limonada. Yo soy Sandy Mora. Si te parece valioso este contenido, por favor, compártelo, suscríbete a mi canal y nos vemos por aquí la próxima semana. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.